Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes compañeras, compañeros, compañeres de distintas tradiciones, distintas escuelas, distintas formas de entender y comprender y abordar la realidad en la que vivimos y que algunas personitas curiosas queremos transformarlo desde abajo y desde la izquierda. Y por eso nos gusta conocer cada vez más y entender cada vez más lo que se pueda, porque luego se pone difícil. Por eso invitamos a nuestra compañera Raquel Hernández Bojorquez. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti. Y porque ella resulta que es etnóloga y es licenciada en etnología, maestra en ciencias antropológicas y doctoranda, pero ya más doctora que otra cosa en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero también ha trabajado temas de derechos humanos, temas de promoción de cultura de la paz, Sí. y ahora también hace teatro. Entonces tenemos una persona multifacética y multidimensional que nos va a ayudar también pues, a eso, a entender su trabajo científico y su experiencia personal. Raquel, Curiosa. ¿eres una persona curiosa? Sí, me gusta un poco explorar como diferentes escenarios, diferentes mundos, ¿no? Porque creo que ahí es donde está la riqueza pues de la experiencia humana, ¿no? En tocar como diferentes puntos, áreas, conocer diferentes personas, formas de pensamiento justo. Creo que ahí está la riqueza. ¿Por qué te inclinaste hacia la etnología? Pues justo, me parece que el objeto de estudio de la disciplina es precisamente la diversidad cultural, ¿no? Entonces, pues era una vía, una posibilidad de entender, pues en realidad entender mi papel en este mundo, ¿no? Oh. Yo soy oaxaqueña, la cultura oaxaqueña es bastante Plural, ¿no? diversa, bastante rica, y también los oaxaqueños somos bastante etnocentristas, ¿no? Entonces eso es el orgullo que nos genera el haber nacido en Oaxaca, también puede limitarnos y cerrarnos a la experiencia de otras cosas, ¿no? Es un poco el riesgo que se corre. Entonces, abordar, ¿no? Desde lo académico, lo diverso, pues sí me ha permitido también relativizar mi propio origen, ¿no? Ponerlo en el lugar que tiene que estar sin que eso me cierre a otras experiencias. Esa fue, yo creo que quizás no fue lo primero que pensé al ingresar, ¿no? Pero lo que ahora diría que sí me ha permitido tener ese enfoque. Ya. Oye, y luego tú empezaste trabajando, o no sé, justo temas de derechos humanos, temas de no violencia, temas de cultura de paz. ¿Eso fue antes o paralelo? En los primeros años de la licenciatura, muy pronto conecté con lo que ahora es mi tema del doctorado, pero por diferentes razones no se concretó como tesis de licenciatura. Yo quería desde la licenciatura abordar el tema de la comunidad mexicano-libanesa. Y por muy diversas razones no fue posible. Y mi tesis de licenciatura fue un trabajo de representaciones sociales de niñas y niños sobre la diversidad cultural con una escuela pública en Teotihuacán. Fue una tesis conjunta con otra compañera. Y lo que encontramos en el trabajo de campo y los resultados de esa investigación nos mostraron cómo trabajamos con niños de segundo y cuarto grado de primaria. Como en segundo había una cierta apertura hacia lo diverso, y al pasar a cuarto grado ya había un poco de prejuicios sobre cómo se acercaban al otro, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgió, pues en el trabajo académico, pero también personalmente, un interés por trabajar sobre la discriminación. Y justo ese trabajo fue el que me llevó hacia la cultura de paz, ¿no? Que llevo hacia la tesis de maestría, ya con un ejemplo muy concreto, con los pilares, de donde yo formé parte como tallerista. Entonces, ese fue el tránsito, como
estas representaciones sociales de los niños y pues ese puente que se transformaba, ¿no? Como de la apertura a ya ciertos prejuicios y demás, empezar a trabajar con la discriminación. Y bueno, eso también dio lugar a un proyecto que se oye muy rimbombante, una empresa, pero bueno, éramos 2 personas queriendo hacer cosas, una psicóloga y yo como antropóloga, para tratar de incidir, ¿no? en escuelas primarias o en instituciones, empresas incluso, con talleres de capacitación. Eso fue lo que trabajé como 5 años, ¿no? En ese marco que sí tocaba completamente derechos humanos, no discriminación y desde la no violencia. Claro, y estos talleres de capacitación eran para prevenir la discriminación. Así es. Y entonces tú tenías un análisis a partir de tu observación de qué es la discriminación y cómo se va detonando la discriminación desde la infancia. Pues sí, de alguna manera la tesis me había dado esos elementos, ¿no? Como, pues es que vivimos una discriminación estructural, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos de dónde llegan, que empiezas a escuchar, o sea, cosas tan cotidianas, tan comunes como los dichos, ¿no? Populares, canciones. Entonces, justo ese trabajo se centraba mucho en lo cotidiano, ¿no? En cuestiones muy cotidianas, no era un tema que trabajara así en abstracto, conceptualmente, ¿no? Sino ir reconociendo qué actitudes, qué dichos, qué... Sí, justo, chistes, canciones, refranes, iban alimentando, ¿no? Esas actitudes discriminatorias, ¿no? Sexistas, machistas. Por ejemplo. No sé, bueno, un dicho que cada día lo escucho menos y que bueno, ¿no? No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, ¿no? O frases ahí cortitas como alguien que camina, pues no, ¿cómo decirlo? Que camina desenfadadamente, ¿no? Camina como chencha, ¿no? Aludiendo a una trabajadora doméstica. En los medios, ¿no? Los papeles que tenían las personas de tez morena, que siempre eran, pues, el chofer, el portero, la trabajadora doméstica. O sea, todos esos elementos que están como bombardeando, claro, o el delincuente, el marihuano, o sea. El policía, el borracho. Claro, todos esos elementos que no, quizás no percibíamos como más que por un bombardeo, porque creo que la discriminación es... en México es como muy por abajo, pero constante y hemos hecho grandes esfuerzos y yo veo que sí han avanzado las cosas para bien, pero en aquel momento te estoy hablando del 2011, 12. Ajá. No, esa era la intención de ese trabajo de capacitación, como hacer consciente en lo cotidiano, dónde estamos, qué podemos intentar no reproducir, etcétera. Y claro, por eso había así un marco como ya muy formal de trabajar en los derechos humanos y acercar esa información de manera más, pues más cercana. Claro, ¿no? Todavía es muy necesario ese trabajo, ¿no? Sí, sí lo es, pero sí creo que sí ha habido avances. O sea, sí, creo que justo el contexto donde estamos ahora como gobierno también ha permitido abrir esos espacios a la discusión y a la reflexión. Claro. ¿Y tú crees que ahora sí que, aprovechando ese tema que abriste, en ese sentido, en términos de no sé, el vox populi, ¿no? La vida cotidiana de la gente, afectará para ir superando estos prejuicios y esta discriminación, particularmente hacia las mujeres, el tema de tener gobernantes mujeres, una presencia femenina tan fuerte? No, bueno, yo creo que simbólicamente, por supuesto, que te pone en otra... hace que percibas las cosas de manera diferente. A ¿no? las niñas les cambia claro, el sentido. Sí, tener claro, a la presidenta yo creo que sí, porque pues es que simplemente hay que revisar la historia. ¿Cuándo habíamos tenido una mujer presidenta? O sea, si te dicen, no, es que tú no puedes jugar fútbol, pues si tengo una presidenta, ¿cómo no va a poder jugar fútbol? No, sí, creo que es una presencia simbólicamente muy poderosa, que alienta, que inspira. Entonces, claro, eso a la par de todo el trabajo cotidiano en casa, en escuelas,
¿no? Y entre pares bueno, hay mucho también que seguir haciendo ahí, ¿no? Sí. Digamos que lo otro de la discriminación sería la igualdad, Sí. ¿no? Sí, que bueno, ahí hay mucho avance pues en políticas públicas, ¿no? Ya pensando como en términos más formales, pues en las estructuras propias, ¿no? De los cargos, en las escuelas, o sea, los comités que antes no existían o que existían solo como, pues como una presencia ahí que realmente no incidía tanto, no tenía tanto peso. Y bueno, ahora cualquier institución, pues del orden que me digas, ¿no? Escuelas, instituciones de gobierno, etcétera, tienen un comité de equidad, tienen una representación que ve pues porque esos derechos de esa comunidad se cumplan, ¿no? Y se respeten. Entonces sí creo que sí ha habido avances, sin duda. Qué bueno, qué buena noticia. Porque además desde tu perspectiva, pues es una perspectiva formada y crítica, ¿no? No es como la opinión así del Molay Masa, sino... No, y falta mucho trabajo, por supuesto, falta, pero yo siempre que me preguntan algo al respecto, digo, es que avances y mejoras siempre podrá haber, pero es muy importante reconocer lo que se ha caminado, ¿sabes? O sea, falta mucho, sí, claro, y bueno, pues hay que seguir caminando y hay que seguir haciendo trabajo, hay que seguir hablando de estos temas en lo cotidiano, pero es importante que esa revisión parta de mirar atrás y decir, pues venimos de cosas terribles y aunque falta mucho, ya avanzamos, ¿no? Eso me parece a mí importante no olvidarlo, ¿no? Sí, no olvidar de dónde venimos, sino olvidar hacia dónde queremos ir y siempre estar viendo que si falta, ¿no? Mientras nos demos cuenta que falta es porque estamos moviendo, ¿no? Claro. Si de repente ya estamos satisfechos y creemos que ya todo está resuelto, pues más bien ahí hay problema, ¿no? Seguramente hay algo que no estamos viendo. Sí, lo seguimos pensando y entonces somos capaces de decir, venimos de allá, pero vamos hacia allá, ¿no? Exacto, falta. Claro. Oye, y luego tú estás trabajando, no sé, de la maestría hacia el doctorado, el tema de la comunidad México-libanesa. Mexicano-libanesa, sí. Justo empezaba la conversación diciendo que fue mi primera intención de trabajo académico en la licenciatura y por cuestiones diversas, no se concretó, paso a la maestría y justo como en este camino de la no discriminación, la no violencia, caigo en cultura de paz y trabajo ahí un buen rato ese tema, pero para el paso de la maestría al doctorado sí, pues era momento, ¿no? de retomar el tema, el interés original, y entonces trabajo justo la producción de memorias, la identidad y las narrativas que circulan, ¿no? En ese puente, en la comunidad actual mexicano-libanesa en Ciudad de México. Y un caso en particular, porque bueno, realmente todo el trabajo de campo fue en Ciudad de México, en el centro libanés, un acercamiento al Instituto Cultural Mexicano-Libanés también, pero la mayor parte del trabajo fue ahí, y un caso como para poder comparar ahí procesos y narrativas en Salina Cruz, Oaxaca, con una familia, la familia Naón, descendientes de libaneses. Ese es el trabajo, ¿no? Como entender qué se hace en términos de producción de memoria colectiva, y bueno, hay cantidad de eventos y cosas, ¿no? Sí, porque se articulan pasados y trayectorias históricas y culturales milenarias, ¿no? Así es. Con una gran profundidad, pero que luego se transforman, ¿no? Entonces, tú me decías, tras bambalinas, hay características distintas, ¿no? Entre una comunidad mexicano-libanesa de la Ciudad de México y el mexicano-libanés de Oaxaca, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Sí. ¿Cómo reinterpretan su propio pasado, ¿no? Claro, aún aquí, ¿no? Desde
por ejemplo, en Centro Libanés, quienes son muy activos en estos eventos, en difundir estas narrativas de lo que es ser mexicano-libanés desde esa perspectiva, es una asociación que es Al-Fanan, ¿no? La Asociación de Artistas e Intelectuales de Origen Libanés, que tienen como sede el Centro Libanés. Pero aún aquí, ¿no? Aún, digamos, en narrativas urbanas, centralizadas, hegemónicas, por decirlo de alguna manera, hay diferencias entre lo que, no por la narrativa, sino como por la legitimidad de enunciarla, ¿no? Entre Centro Libanés y el Instituto Cultural. Y son libaneses y son, vamos, parte de la diáspora que llegó a la Ciudad de México. Pero en el caso de Salina Cruz, pues ya hay otra variable muy interesante, ¿no? El mestizaje. Ajá. Y el ser zapoteco, ¿no? Porque es el istmo de Tehuantepec. Libanés. Entonces, eso complejiza siempre todo, ¿no? Sí, claro. La identidad no es algo fijo. Bueno, yo parto desde esa perspectiva, ¿no? Es un proceso y hay como elementos diversos que van como conformándola, ¿no? Entonces, en Salina Cruz fue muy interesante, digo, aunque es un caso, no es... la mayor parte del trabajo fue aquí, pero ese caso me permitió pues ver, ¿no? Como esos elementos que van configurando cosas de una u otra manera. ¿Y cómo se articula lo zapoteco con lo libanés? Pues mira, en este caso en particular, a mí me invitaron a la vela. Las velas son festividades del Istmo, ajá, que, bueno, generalmente se organizan, ¿no? Para pues celebrar a un santo patrono de la Iglesia Católica, pero también se hacen velas, por ejemplo, por gremios, ¿no? Está la vela de los pescadores, ¿no? O por familias. Yo tengo una gran amiga en Juchitán y ella en diciembre, justo no recuerdo las fechas, celebran la vela López, ¿no? Ciertos López de Juchitán. En este caso, en Salina Cruz, pues se celebra la vela Naón, descendientes de libaneses que llegaron, ¿no? Como muchos a principios del siglo XX y se sentaron allá. Entonces, en la vela, en la fiesta en particular, pues se hizo un desfile, ¿no? de las familias que portaban estandartes con las fotos de los ancestros. Libaneses. En este caso fueron libaneses, en este caso fueron 2 hermanos, y bueno, cómo se va armando, ¿no? El árbol genealógico. Entonces se hace un desfile con las fotos de los ancestros, pero también abre el desfile alguien portando la bandera mexicana y la bandera libanesa, ¿no? Por decirte, ¿no? Algún momento simbólico importante de la festividad. Pero toda la fiesta, pues es la fiesta ismeña, zapoteca, mestiza. Hay esta presencia de lo libanés y bueno, o sea, se hizo un recuento y una rememoración, ¿no? Fulanito de tal, hijo de fulano de tal, hasta llegar a los ancestros libaneses. Pero bueno, por ejemplo, no hubo música libanesa, no escuché a alguien hablar en árabe. Eso es eso, ¿no? Poesía libanesa. No, todo, por ejemplo, en algún momento cantaron el himno a Salina Cruz, las mujeres tomadas de la mano al centro del lugar donde se festejaba. Pero es una presencia, digamos, ¿no? Que está ahí, que se rememora, se recuerda al origen. Justo en la tesis yo insisto mucho, ¿no? En referir siempre cómo la comunidad mexicano-libanesa se mueve entre el orgullo y la lealtad, ¿no? El orgullo al origen y la lealtad al arraigo que les permitió pues aquí crecer y instalarse y florecer, ¿no? Ahí. ¿Y cómo se relacionan o qué tienen, qué vínculos ves tú todavía presentes de su tierra natal, digamos, ¿no? El Líbano realmente existente, claro, ¿qué tanto les mueve? Mira, la gastronomía, la comida, que en el caso urbano, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay cantidad de espacios, restaurantes donde puedes ir a comer comida libanesa y es muy apreciada. En el Istmo, no. Todo eso es íntimo. Se cocina en las familias. Una de las chicas entrevistadas en Ciudad de Oaxaca, porque originalmente yo
buscaba la presencia libanesa en Oaxaca, en la ciudad, y entrevisté a varias mujeres. No fue una decisión, fue el azar, que fueron varias mujeres, y las narrativas de ellas me mandaban al Istmo, y bueno, fue donde pude observar esto, ¿no? Pero una de las chicas en Ciudad de Oaxaca me decía, como anécdota, que cuando se iba a casar y pidieron su mano, ella cocinó quipi, tabule y dulces, porque era un momento particular y especial de su vida. Entonces, el tema de la gastronomía en esos espacios, ¿no?, es un tema íntimo de conexión con el pasado, pero es así, es en lo particular. No encuentras en el Istmo, bueno, en Salina Cruz no hay un restaurante de cocina libanesa. Es todo en lo íntimo, ¿no? En lo Y familiar. me imagino que a ella le enseña a su madre. Claro, Así se o el pasan tío. Sí, a niños y a niñas les enseñan a cocinar comida Fíjate, libanesa. es curioso porque yo entro a este tema porque mi abuelo, que no es mi abuelo, es decir, yo estoy emparentada directa y consanguíneamente con ella, su esposa, que era una oaxaqueña, pero para efectos prácticos y no confundir el discurso, ellos terminan siendo los abuelos que yo conocí y con quienes conviví desde que era una bebé, ¿no? Ella oaxaqueña, él libanés. Y bueno, ahora que tú comentas esto de les enseñan, pues yo aprendí a cocinar por mi abuela y ella lo aprendió de él, ¿no? Y aunque yo no soy ni seré libanesa ni es esa mi identidad, ¿no? Yo soy una mujer oaxaqueña. Con el trabajo de investigación entendí que no es una cultura ajena, que en realidad ha estado ahí siempre esa presencia y que estoy más conectada de lo que pensaba, ¿no?, antes de llegar a la investigación. Entonces el tema de lo culinario también es algo que yo hago de vez en cuando, porque es complicado, pero quiero decir, sí, el tema de lo gastronómico es un ancla muy importante como para identitaria y como para, un poco como para honrar aquel ancestro, aquel pasado, ¿no? Muy interesante. Para ir redondeando, tú dijiste algo sobre la identidad, no es algo fijo. Sí, bueno, ¿Qué es la identidad? Hay posturas, ¿no?, teóricas. Yo sigo a Stuart Hall, ¿no?, un teórico antropólogo jamaiquino que trabajaba esos temas. Y bueno, yo considero que la identidad es un proceso que se va nutriendo, ¿no?, como de diferentes fuentes. No es algo fijo, esencial, sino que vas, a lo largo de la experiencia de vida, vas retomando, ¿no?, elementos. Voy a poner como un ejemplo muy clásico del aula, ¿no? Yo soy Raquel y soy mujer, pero también soy madre, pero también soy tesista en este momento, pero también soy hija y también soy ciudadana mexicana. Exacto, ¿no? O sea, hay un espectro, ¿no?, de elementos que van haciéndote ser quien eres. Entonces, cerrar esa experiencia y de repente solo decir, bueno, es que yo soy oaxaqueña y nada más entra, pues justo cierra, ¿no?, como la posibilidad de la experiencia de diálogo, de experiencia de vida. Pero pasa, Entonces, ¿no? Pasa, claro. ¿Los pasa. etnocentrismos hacen eso? Sí, pues sí, cierran posibilidades. En mi familia hay quien declara firmemente que como Oaxaca no hay dos, pues y jamás han salido de Oaxaca, ¿no? O sea, pero esas sí es verdad. Cosas. No, bueno, o sea, verdad, hay pero. Muchas cosas muy diversas, muy bonitas, ¿no? Claro. Pero cierras, ¿no? O sea, creo que justo lo que permite, pues, fluir en esta existencia es nutrirte de diferentes experiencias, ¿no? Entonces, el etnocentrismo, pues sí cierra. Claro, te permite tener este orgullo y refrendar cosas muy lindas, muy buenas, pero también te cierra experiencias, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una batalla constante, ¿eh? O sea, yo sí me enojo cuando dicen queso Oaxaca y no quesillo, por ejemplo. El quesillo, sí. Para ir cerrando esta parte, o sea, ese etnocentrismo oaxaqueño también se da dentro de Oaxaca con los etnocentrismos de las propias comunidades interiores. O sea, es el estado con mayor diversidad de pueblos originarios. Sí, sí, sí. Y cada uno de esos pueblos es el pueblo.
Sí, es muy diverso porque geográficamente, que eso es lo que cuando hablo de este tema es el ejemplo, ¿no? Oaxaca es una hoja de papel arrugada, entonces la orografía oaxaqueña. Sí, es como un remolino de montañas. Claro, Y rocas. genera diferentes entornos geográficos, diferentes justo experiencias de todo tipo, culinarias, climáticas, ¿no? Y entonces, efectivamente, alguien como yo que nació en el valle, pues tiene poquito que ver con la vida en la costa o en las montañas como los Mijes, ¿no? Claro, todo eso va moldeando una cierta forma de vida, una cierta identidad. Y efectivamente, también al interior hay estos, pues estos cierres, ¿no? De pretender que lo verdadero, lo bueno y lo mejor está o en la costa o en el valle o en el istmo o en la sierra, en la cañada, etcétera, ¿no? Sí, es un poco humano, ¿no? Exacto. Esa experiencia, claro. Es comprensible, ¿no? Pero justo creo que el etnocentrismo más violento y más brutal y más peligroso, pues no es ese, ¿no? Sino el que viene del norte, ¿no? Bueno, el eurocentrismo es un etnocentrismo, ¿no? El que impone y que además tiene el poder, ¿no? Mediático, hegemónico para no para persuadir, sino para imponer, ¿no? Entonces, claro, eso es... Porque ese es un etnocentrismo también, que luego mucho desde la academia no se observa ese etnocentrismo que es brutal, ¿no? Exacto, desde Occidente. Está como muy normalizado porque es amplia la forma, o sea, llega de por todos lados, ¿no? En lo que consumes, en lo que escuchas, en lo que, bueno, en el inglés para todos los niños, ¿no? Por encima de, pues como ahora, ¿no? Se valora el uso de la lengua originaria, ¿no? Antes este discurso de eso no nos sirve, eso es atraso, todos hablemos inglés porque, y bueno, ahora el chino mandarín, ¿no? Es decir, como estas lógicas sí impuestas de posicionar pues lo que sirve al poder para fines que interesan a esos poderes, ¿no? Entonces sí, poco se habla de efectivamente como de ese etnocentrismo. Y bueno, nosotros, insisto, cierran, pero no son tan peligrosos quizás como aquel que constantemente nos está bombardeando, ¿no? Sí, porque una cosa es esta identidad, ¿no? A partir de lo que tú dices, ¿no? Una identidad de reconocer tu entorno y cuidarlo, ¿no? Porque es el mejor entorno. Y otra cosa es decir, vamos por el de allá, ¿no? Sí. Porque vive en el error. Y además queremos su petróleo. Exacto. ¿No? O sea, es distinto. Sí. Sí, bueno, es que pues es este expansionismo que busca apoderarse, ¿no? Y entonces, por eso insisto, o sea, que no es persuasión, sino que es imposición, pero que es una imposición que quizás por eso no se habla tanto, porque no reconocemos, ¿no? Que está constantemente ahí en el entorno buscando identificarnos con esa parte y olvidar o incluso relegar o denigrar, ¿no? Lo que sí es nuestro. Entonces sí es mucho más peligroso y se tiene que seguir pensando y hablando, justo, ¿no? Sí. Yo pensaba mucho en esto o sea, se van formando estas identidades a partir también de esas influencias, ¿no? Sí, claro. O sea, las influencias de la cultura anglosajona, norteamericana, ¿no? Liberal, forman también identidades, ¿no? Pero entonces viene toda, digamos, como para equilibrar, no cerrarnos, ¿no? Pero sí equilibrar, pues, toda la lucha que tú has desarrollado de la no discriminación, de la cultura de la paz, ¿no? Porque al final eso es el reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, a mí me gustó mucho cuando llegué, cuando conocí como qué proponía, ¿no? La cultura de paz, y que hay voces muy críticas y por supuesto tienen argumentos muy válidos. Por ejemplo, la
cultura de paz como tal, que sale de una resolución, ¿no? de la ONU, y que tiene como este marco, bueno, los derechos humanos que surgen justo como de un planteamiento, sí, institucional, ¿no? en la ONU, pero que sí yo considero que retoman, ¿no? mucho de la realidad y de la necesidad de, pues, el primer artículo justo, ¿no? de reconocer la dignidad humana, y a partir de ahí la cultura de paz propone cómo establecer diálogos, revalorar o valorar la diversidad. Ahí el clic, ¿no? el empate con, pues, la tradición etnológica. Escuchar, dialogar. Aquí en la Ciudad de México se hizo un trabajo muy bonito, muy interesante, mesas de trabajo que dieron lugar a un manual. No recuerdo, todavía era la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, creo todavía. Un manualito como con 10 puntos, ¿no? Para lograr, y todo muy aplicado a lo cotidiano. O sea, dialogar, escuchar, valorar la diversidad, sabes, mediar, conciliar, ¿no? Que es un manual muy básico en sus puntos, pero por tanto también muy fácil de aplicar si hay voluntad, ¿no? Para conciliar. Y bueno, pues ahora tenemos también, ¿no? espacios ya jurídicos en donde hay mediación, ¿no? Eso sería imposible de pensarlo antes, ¿no? Yo creo que sin esta influencia, pues, de llevar las cosas por otro cauce, ¿no? De ver que el camino violento ha dado tal resultado, bueno, busquemos otra vía, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Esa propuesta permite bajada a lo cotidiano, que es donde siempre quisiera como estar, ¿no? A veces uno no lo logra, pero eso, ¿no? Hay otras vías pues, de entendernos, de arreglar cosas. Claro. En lo micro y en lo macro, o sea, y ahora tenemos, bueno, un eje, ¿no? del Plan Nacional de Desarrollo, vamos, contempla, ¿no? la cultura de paz. Desde AMLO se estableció como un eje. Abrazos, no balazos. Exacto, bueno, entre otras cosas. Para empezar, sí. Así es. Entonces sí es práctico, vamos, no son cosas que están ahí como en el aire, no son buenas intenciones. Justo. O sea, es posible. Falta camino, claro, Sí, claro. pero se va caminando, ¿no? Sí. Las herramientas que te ha dado la etnología, el trabajo antropológico, tu investigación, te ha permitido abrir más tu lente con respecto de el contacto de culturas tan diversas que pueden convertirse en una sola cultura. Yo no sé si en una sola cultura, pero, o sea, al menos una que reconozca que tiene fuentes diversas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, volviendo a lo mexicano-libanés, ¿no? Y estos otros grupos como otras presencias que en algún momento llamaron de migración reciente, ¿no? Que llegaron a nuestro país, caso los exiliados españoles. O sea, los aportes que dieron en términos, por ejemplo, educativos, ¿no? Los libaneses, el auge en el desarrollo regional, por ejemplo, en la península de Yucatán, lo textil en Puebla. O sea, creo que abrir justo, como dices, el foco y reconocer qué han aportado a la cultura nacional es muy importante. Claro. Porque es entender que nos nutrimos de diferentes fuentes, momentos, nacionalidades, incluso los mexicanos, libaneses, por ejemplo, en lo artístico han sido muy prolíficos, ¿no? Gaspar Ennaine Capulina era de origen libanés. Bueno, más recientes, Salma Hayek, los Bichir, ¿no? Por los que recuerdo. Tuvimos un presidente, es que acabo de olvidarlo, que es de origen libanés, Plutarco Elías Calles. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿en serio? vamos, hay una diversidad de personajes. Mauricio Garcés, ¿no? Bueno. Compositores. Es decir, la diáspora llegó con esa idea, ¿no? De
asentarse y de dar al sitio que lo recibía. Lo mismo pasó en Argentina, en Colombia, en Brasil, ¿no? Con sus diferencias. Pero ha sido un poco como la intención, aportar, pero guardando como ese orgullo por sus el propias origen, tradiciones. ¿no? Sí. Entonces, pues hay mucho, ¿no? Que sí se puede unir como en este sentido, ahora en la conversación, como con la disciplina que aborda, que es su objeto de estudio, la diversidad cultural, la cultura de paz que valora, Claro, ¿no? Esa diversidad y la pone en diálogo y demás. Y bueno, casos específicos como esta investigación, ¿no? En donde efectivamente ves que hay nexos y hay posturas históricas de la comunidad, como cuando se cuestionaron si habrían una escuela para los ya nacidos en México, hijos de los emigrantes, ¿no? Y el consenso fue no, que vayan a la escuela con los niños mexicanos. Mejor abramos un espacio, que es un centro cultural y deportivo, que sea para la comunidad, pero no solo para la comunidad, sino también para los mexicanos, ¿no? Entonces, son decisiones que se toman y que van como configurando qué identidad toman, ¿no? Por eso es muy particular lo mexicano-libanés. O sea, podrían llamarse los descendientes de libaneses, no sé, pero decidieron, porque esto es una autodenominación de ellos, ser la comunidad mexicano-libanesa. Qué interesante. Porque bajita la tenaza ahí se están tocando temas que nos ayudan a responder a problemas de la humanidad muy vigentes, ¿no? Claro. En todo lo que es Asia Occidental y todo este abuso que se está cometiendo en contra de los pueblos árabes, ¿no? Claro. Pero para no enrollarnos más, ¿con qué última reflexión le dejas, te despides de nuestro público? ¿Con qué reflexión dejamos a nuestra audiencia de tu parte? Bueno, pues creo que justo esto último me parece muy importante en el contexto que vivimos como desde la 4T, ¿no? Sí, reconocer que venimos de un largo camino, que faltan muchas cosas por hacer, sin duda, pero no olvidar lo que ya avanzamos y uniendo como con lo pasado, ¿no? No olvidar que ahora tenemos espacios donde se valora la cultura original, donde hablar una lengua originaria no es ya motivo de vergüenza, ¿no? Desde lo institucional, que se abren espacios para que ello florezca, que hay traductores que antes no había en lengua indígena o que eran pues difíciles de hallar, ¿no? Se propicia que haya este espacio de traducción. Pues que se reconoce también la diversidad, ¿no? Que no cerramos, sino que hay un diálogo ahí dispuesto, ¿no? Creo que eso me parece muy importante, ¿no? Digo, estando en el contexto en el que estamos, 4TV, 4T, pues vamos, no podemos olvidar de dónde venimos, todo lo que se ha hecho, a dónde estamos y sí, ser críticos también. Creo que la autocrítica es muy importante y eso no podemos dejarlo de lado. Ir reconfigurando lo que sea necesario, pero no olvidando que ya avanzamos, ¿no? Y que estos principios justo de diálogo, de diversidad, pues el propio orgullo de lo mexicano que no estaba que estaba muy manoseado, que se hacía un uso como muy a modo, ¿no? Pues eso, ¿no? Que nos permita seguir avanzando. Porque, bueno, no todo está como quisiéramos, pero vamos caminando, ¿no? Abriendo espacios de diálogo, de escucha. Eso. Creo que eso sería mi reflexión. Y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por atender a nuestro llamado y por compartir tus avances, tus estudios, tu conocimiento, tu experiencia
que es bien importante y que es patrimonio de nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Raquel Hernández Bojorquez, antropóloga, investigadora y pues educadora de la paz y promotora de identidades que se comunican, ¿no? Que dialogan. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Moulay. Usted allá en su casita, comparta el enlace, ponga el pulgar para arriba para que más gente conozca lo que estamos conversando, discuta allá en su casita con sus amigos, con sus vecinas y vecinos, en el trabajo, en la oficina, en el taller, después del partido, discuta sobre política, critique el mundo que nos rodea, organícese, desarrolle su conciencia y luche por la verdad y por la justicia. Recuerde siempre tener capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos acerca cada vez a ser más humanos. Hasta luego.